adiós al miedo, al menos en el corto plazo, porque nos viene una buena alrededor de DeepSeek. Pero fíjense en este gráfico, algo ha cambiado. El adiós al miedo, como les decía, llega al mercado. La fotografía de un momento de tranquilidad, esperábamos los resultados de Nvidia, llegaron y terminaron de relajar a un mercado que lo han convertido en alcista. También Bitcoin alcista en una jornada de ayer histórica, después de las palabras de Donald Trump y durante toda la jornada, en un día donde la clave fundamental es esta: se perdió el miedo extremo, se perdió el miedo, llegamos a un entorno más tranquilo alrededor de cómo el mercado puede empezar a identificar algo distinto. Nvidia lo volvió a hacer, los números son monstruosamente positivos, ingresos y proyecciones. Proyectó ingresos Nvidia de hasta 79.560 millones de dólares para el primer trimestre. ¡Buah! Espectacular. Para que os hagáis una idea, para que te hagas una idea, la magnitud de lo que está planteando, los analistas esperaban 72.780 millones de dólares. Consiguió 79.560 millones de dólares. Superó las expectativas por casi 7.000 millones de dólares en un solo trimestre, dando una señal de fuerza al mercado de que la inteligencia artificial sí puede ser ese elemento que lo cambie todo. El dato curioso es que los ingresos de sus centros de datos han crecido prácticamente 13 veces desde que salió al mercado ChatGPT, con lo que Nvidia es el gran ganador. El gran ganador, por lo menos por ahora. Ya les digo que todo lo que les voy diciendo ahora, pónganle un asterisco, que el asterisco se llama DeepSeek, y ahora les contaré por qué. Hay un elemento clave que es el factor China, alrededor de riesgos, de licencias. Es el punto más complejo. Estados Unidos mantiene restricciones estrictas para que Nvidia no venda chips de alta potencia en China de seguridad nacional, pero la novedad es que el gobierno de Estados Unidos otorgó licencias para enviar pequeñas cantidades de chips. Se menciona el H200 y modelos específicos como H204 y el H204 a clientes seleccionados de China. El otro elemento fundamental es que Nvidia no incluyó ni un centavo de ingresos de China, lo cual habla de conservadurismo financiero, que en este entorno no es menor. Sobre todo porque eso le gusta a los inversores en un momento como el actual, en el que se tiene cierto temor a que lo que vayan a hacer es un movimiento, ¿no?, de inflar cuentas o de esconder cosas, ¿no? ¿Quiénes compran? El 50% de las ventas tradicionalmente de Nvidia provienen de hiperescaladores: Amazon, Google, Microsoft, Meta. Sin embargo, destaca dos cosas Jensen Huang: agentes de IA. Dice que la adopción de agentes, programas de IA que ejecutan tareas autónomas en las empresas, se está disparando, por lo que hay una adopción por parte de la empresa. Y el otro elemento clave es la diversificación. El crecimiento ya no depende solo de 4 o 5 empresas grandes. El uso de la IA se está extendiendo a corporaciones de todos los sectores, lo que sugiere que no hay una burbuja inminente, sino una utilidad real, lo cual es muy positivo para un inversor que ha vivido en el miedo alrededor de la inteligencia artificial. El otro elemento fundamental es el flujo de caja y el suministro, el dinero en el banco. Nvidia generó 36.200 millones de dólares de efectivo positivo y termina el trimestre con 62.000 millones de caja. Tiene una liquidez envidiable para seguir invirtiendo Nvidia en este entorno. Y habló de suministro asegurado, a diferencia de años anteriores donde no daban abasto. Nvidia afirma que ya tiene asegurada la capacidad de fabricación que satisfaga la demanda en los próximos trimestres de chips de Blackwell y de GB300. Hay un efecto dominó: cuanto Nvidia le va bien, a todo el mundo le va bien. Todos los semiconductores lo celebran. Acciones de socios y de competidores como TSMC, que también fabrica chips, arriba. Broadcom, Micron, todos arriba. Ingresos del primer trimestre excelente. China, cautela. Márgenes estables. Demanda exponencial. Miedo, hasta luego, adiós, se acabó. Pero sigue estando la duda detrás alrededor de lo que puede hacer China. Bueno,